Iniciamos este segmento hablando de lo que habíamos prometido, que es los verdaderos jazmines. Aquellos que pertenecen al orden Lamiales, ese es el orden característico, familia Oleaceae, tribu Jasminiae y género Jasminum, que vendría a ser la especie a la que pertenecen, ¿no? El género al que pertenece. Y vamos al nombre jazmín, que en realidad proviene del Persia, del yismin, que era el yismin era como le llamaban los persas, y es donde provienen muchos de estos jazmines, ¿no? Y uno de los más conocidos, que lo vamos a ver, que es el jazmín de Amela, proviene fundamentalmente de Persia. Estas plantas pertenecen a este género, y hoy vamos a ver los jazmines enredaderas, que son los que más vamos a encontrar en nuestros jardines y que son verdaderos jazmines, ¿no? El primero que vamos a ver es el jazmín azoricum, jazmín azórico conocido popularmente, ¿no? Jazmín alambre le llaman popularmente, jazmín del país le sabían llamar, porque esta planta es originaria de las Islas Azores y las Canarias, que fíjense donde están los volcanes ahora, ¿no? De ahí proviene esta planta, que es el que le llaman jazmín azórico. Es una planta de crecimiento medio, relativamente lento, no va a crecer, ni va a invadir, ni va a tapar un muro. Si uno necesita tapar un muro, no ponga un jazmín azórico. Ahora, tenemos una maceta y queremos una planta que florezca poco, que ocupe poco espacio, o un determinado lugar de jardín donde sabemos que no vamos a tener un arbusto que no tenga más de 3 metros, pongan un jazmín azórico. Y este es un verdadero jazmín, género Jasminum, especie Azoricum, ¿no? Anteriormente fue cambiando el nombre, lo pueden encontrar como jazmín bahiense, jazmín fluminense, Jasminum trifoliatum, Jasminum suavelos, porque son los nombres antiguos de esta planta. Esta planta tiene la particularidad de que es medio transparente, tiene las hojas trifoliadas. Cada hoja es una hoja compuesta por 3 folíolos, acá las alcanzan a ver, 1, 2 y 3. Fíjense que es una planta flaca dentro de todo, y no hace ese grupo de inflorescencias que la planta se tapa totalmente de flores. Solamente florece más separadita, más dispersa, no hace ramilletes de flores densos, hace unos ramilletes de flores, pero relativamente flacos, se podría decir. Y tiene 2 floraciones al año, una es entre diciembre y marzo, y la segunda es de julio a agosto. Y cuando el año es un año de temperaturas templadas, la planta florece ininterrumpidamente todo el año, desde junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ahí hasta que no para, hasta marzo, abril, mayo, y eso es cuando los climas son climas que no tienen inviernos muy marcados, y cuando la planta ya es grande con el tiempo, ¿no? Es una planta muy linda porque resiste muy bien la buena insolación, resiste muy bien las heladas, y es una planta que no es invasora, entonces tiene esa particularidad que la hace muy atractiva dentro de lo que son las plantas del jardín, ¿no? Tiene la particularidad de que cuando se le pone otra planta al lado, se mezclan. Esta, por ejemplo, se mezcla mucho con las santarritas. Y entre medio de las flores rojas de la Santa Rita aparecen estas del jazmín azoricum, que son características, ¿no? Es un jazmín flaco, por eso le llaman el jazmín alambre.
en el barrio le dicen así, jazmín alambre, ¿no? Pero es una planta con mucho aroma y se lo utiliza mucho en quinchos, en lugares, por ejemplo, cubriendo una farola o cubriendo una columna en un quincho. Anda fantástica porque no vas a tener casi que podarla, solamente ordenarla contra la columna del quincho y se va a mantener bien sin tener que estar podando todas las semanas y todo eso, ¿no? Es una de las plantas más lindas y bueno, como les decía, Jazminum es el género, este es un verdadero jazmín, y Azoricum la especie. Y tiene esa característica de lento crecimiento, florece con el tiempo, florece casi todo el año y no va a tener grandes inconvenientes y es una planta muy, muy linda para tener en los jardines, ¿no? Vamos a un jazmín nuevo para nosotros. Este es el Jazminum humile. Jazminum es el nombre científico, humile la especie. Antes se le llamaba Jazmín revolution o Jazmín vignoneation. Y como popularmente se lo conoce como jazmín italiano, porque a pesar de ser originario de Afganistán, de la India, de Tayikistán y de China, o sea, es una planta que pertenece a ciertos sectores del planeta, pero no de Italia, por eso no se le llama jazmín italiano. ¿Por qué se le llama jazmín italiano? Este jazmín tenía la particularidad que este es un jazmín amarillo perfumado, no es el jazmín amarillo que vemos en los cercos. Ya vamos a ver el jazmín amarillo de los cercos es el jazmín mesní, es otro tipo de jazmín o jazmín primolium. El jazmín humile, o como se le llamaba anteriormente, jazmín revolution, tiene un exquisito perfume, tiene mucho perfume y es muy llamativa la floración porque tiene una floración constante desde agosto, septiembre hasta mayo. Es muy florecedor. Ahora, tiene una particularidad, era una planta que vivía solamente entre los 1000 y 3000 metros de altura, por eso se le llamaba jazmín italiano, porque vivía en la zona alta de Italia, de la Italia alta, que era la zona ya cercana a los Alpes suizos, que era de donde provenía, donde se criaba bien esta planta, porque les decía, es de otros sectores del planeta. Y esto hace que sea una planta muy resistente al frío, soporta 10 bajo cero tranquilamente. Y como les decía, no les terminé de decir, era un jazmín que tenía la particularidad que vivía entre los 1000 y 3000 metros de altura. Entonces, en Córdoba, en el centro del país, donde tenemos 400, 600 metros de altura, esta planta no podría haberse adaptado nunca, porque se moría, porque le faltaba presión, le faltaba altura sobre el nivel del mar. Bueno, se fue mejorando genéticamente, hasta que se lograron variedades aptas. Por eso es que se la considera una planta nueva dentro de las plantas. Y a su vez se le dio muy buena resistencia a la sequía en el momento que se la mejoró genéticamente. Es una planta que tiene altísima resistencia a los suelos relativamente secos, o sea que tengan en cuenta que si se olvidaron de regarlos no habría problema. Por supuesto, mientras mejor regado está, más va a crecer. Llega a 3,50 metros, 4 hasta 5 metros de diámetro en el lapso de 10 años. Y florece con un perfume muy rico. Y lo lindo que tiene, a mí me gusta mucho, yo lo tengo en casa, y hace un doble dosel de flores. En esta época que el pasto está bien verde, que ya se está poniendo lindo, florece arriba amarillo y del suelo todas las flores que han caído. Y me encanta ese ese espejo de las flores. Y no lo barro, lo dejo unos días por dos motivos. Por un lado, la flor que está en el suelo todavía sigue emanando algo de perfume, y la flor aérea emana más. Entonces hace un rico, porque no tiene un perfume muy penetrante, hay que acercarse un poquito para olerlo.
Entonces a mí me duplica la cantidad de perfume teniendo perfume en el suelo y teniendo perfume en la parte aérea, lo que es un beneficio más. Otra de las ventajas que tiene, que es que en invierno, los inviernos fríos, pierde las hojas. Se hace de hoja caduca y ahí es cuando se poda. Al salir del invierno se la poda, porque si no lo podan van a tener una planta extremadamente grande, llega a 5 metros de diámetro, es muy grande, es muy alta. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando las hojas se utilizan como condimento, son condimentales las hojas, y se hacen algunas infusiones con las hojas de este jaspe, ¿no? Es una planta muy linda y bueno, espero que les haya gustado, porque es una planta nueva, que tiene muy buena resistencia a las heladas, muy buena resistencia a la falta de agua, y una exquisita floración, con una floración constante. Los primeros años florecen poco, florece un poquito en septiembre, octubre y noviembre, pero después, cuando la planta se hace grande, comienza a florecer. Si se olvidan el nombre, bueno, pídanle a los viveros el jazmín italiano, o el jazmín que hace flores perfumadas color amarillo, y se lo van a poder encontrar. En los mayoristas he estado viendo en estos días, hay muchos, y es una planta que se está instalando dentro del mercado. Anteriormente les decía, le costó instalarse porque no vivía por debajo de los 1100 metros sobre el nivel del mar. Entonces no se morían en Córdoba, pero se han adaptado a algunas variedades y acá las tenemos en pantalla, ¿no? Es una planta muy muy bonita para tenerla, con un perfume muy agradable. Todas estas son de mi casa, las fotos, ¿no? Esta es la planta que hace este volumen y después cuelga desde arriba, ¿no? Hay que podarla todos los años porque es bastante invasiva. Y esta hoja es del otro jazmín amarillo. El otro jazmín amarillo, que es el jazmín mesní, que el nombre anterior casi todos lo conocen como jazmín primolium, porque era el nombre que tenía hasta hace 10 años atrás, ¿no? Cuando los viveristas nos aprendemos el nombre, los botánicos te lo cambian, mantienen el género jazmín, pero le cambian la especie, porque, bueno, es otra especie, no era primolium, entonces hoy día se llama jazmín mesní. ¿Cómo le llaman la mayoría popularmente? Bueno, jazmín amarillo, jazmín invierno, una planta que crece muchísimo. La particularidad que tiene que los tallos, cuando son jóvenes, tienen una sección cuadrangular, son cuadraditos. Si ustedes lo hacen pasar de un lado al otro de los dedos, van a sentir que hace como, tiene angulitos, no es como pasar un lápiz entre medio de dos dedos, que no tiene, esto sí, tiene aristas y tiene ángulos, esa es la característica, y tiene esta hoja trifoliada, en forma de 3 folíolos, que es característica, para que no se confundan, ¿no? No tiene perfume, produce gran cantidad de flores, esto se utiliza mucho para hacer cercos, ¿no? Es un jazmín, de gran cantidad de cercos, y tiene gran resistencia a las heladas. Se considera el más resistente de su especie, el más resistente de la especie de los jazmines. Y tiene que estar en lugares de extrema insolación, tiene que tener mucho sol, porque si no, no florece. Entonces, si lo tenemos en lugar de sombra, florece poco, hace mucho follaje y no florece muy bien. Se desarrolla muy bien en suelos alcalinos, que son los suelos nuestros del centro del país, o levemente neutros. Se puede podar, otra particularidad que tiene, que se puede podar en cualquier época del año. Es una planta tan crecedora que no hay que elegirle la época. Se puede podar en cualquier época del año, que no va a haber inconvenientes. Es el más utilizado para hacer cercos. Yo recomiendo no poner todos. Cuando uno hace el cerco, dice, bueno, yo recomiendo poner esta planta cada 1,50 metros. Si la ponen más tupida, se les pela de abajo y compiten entre sí, y no quedan lindo y quedan peladas y son horribles. Colóquenlas
a una distancia de 1,50 m, pero si pueden esperar, colóquenlas a 3 metros de distancia. O, sí, a 3 metros de distancia. A 3 metros de distancia se pueden colocar tranquilamente. ¿Por qué? Porque cuando mi planta tenga 1,50 m de rama, esa rama yo la doblo y la entierro en el piso a 1,50 m de distancia con una piedrita arriba y estoy haciendo un acodo aéreo. Estoy haciendo otra plantita al lado, a 1,50 m de distancia. Entonces la inversión es la mitad. Invierten la mitad de dinero y van a tener con el tiempo, al año ya va a ser una planta independiente. Es una planta que crece muy rápido, entonces van a lograr con la mitad de la inversión hacer el cerco. Esto lo han hecho mucho los countries, que tenían que a lo mejor hacer kilómetros, que tenían una gran inversión en plantas. Bueno, se utilizó este método para poderse multiplicar, entonces se iba haciendo un follaje grande y mientras tanto al lado una plantita un poco más chica que después al año y medio la alcanzo, porque es una planta de muy activo crecimiento. Ahora, pódenla, no la podan y les come el terreno. Tengan en cuenta que si ustedes tienen un cerco de 100 metros de largo, a fin de año les va a haber comido 1,5 metros para cada lado. Entonces, para el lado nuestro, para el lado del vecino no me preocupa, pero para el lado mío, 1,5 metros por 100 metros de largo me comió 150 metros de terreno. O sea, mi terreno, que tenía 1.000 metros, ahora tiene 850 metros, porque me comió. Entonces hay que mantenerlo a raya. Si van a poner jazmín amarillo, es muy florecedor, no tiene perfume, florece muchísimo, pero tienen que tener cada 2 meses una maquinita que vaya cortando, máquina o tijera, o pagar un jardinero para que se los mantenga, para mantenerlo a raya, porque si no nos come el terreno. Ahora, también es muy útil como esos en parques grandes poniendo una planta al medio. ¿Por qué? Porque llega a tener 4 metros de diámetro en 5 o 10 años. Y una planta que sola ocupe 4 metros de diámetro en un parque es muy bella. Y yo tenía un arquitecto amigo que tenía alguna y abajo les hace como un bosquecito, como una cuevita. Entonces jugaba con los nietos y se metía en la cuevita con los nietos por debajo de su jazmín amarillo y cocinaban, y el abuelo, esos abuelos que se pone en cuclillas y se pone a jugar con los nietos, me encantó porque yo lo fui a visitar un día al arquitecto y sin avisarle, y en lugar de encontrarlo sentado en su estudio de arquitectura, lo encontré con los nietos haciendo comiditas de mentira adentro, con las nietitas de 3, 4 años haciendo comiditas, y me encantó verlo así el arquitecto. Bueno, también son las utilidades que uno les puede llegar a dar a las plantas, y esta es una de estas, ¿no? Porque hace gran volumen y es una de las plantas más utilizadas en este tipo de cosas. Soporta muy bien los gases de la nafta. Acuérdense, si hay estaciones de servicio, o si hay en rutas y avenidas, o en las cocheras, cuando uno arranca el auto, esa bocanada de humo que echa el auto, muchas plantas no la soportan. Entonces el jazmín amarillo, que es un verdadero jazmín, porque como les decía, su verdadero nombre es Jazmín Mesni, que es el verdadero nombre científico de esta planta, ¿no? Bueno, vamos a otro jazmín muy de nuestras abuelas, muy antiguo, que es el Jazminum grandiflorem. A este también le llaman jazmín del país, o jazmín de España, o jazmín español, jazmín de los poetas también, jazmín catalán le llaman a este. Son los nombres populares. El nombre científico es Jazminum grandiflorum y es un verdadero jazmín. Este jazmín es originaria de Indomalaya y fue introducido en Europa desde muy antiguo. Por eso y en todas las zonas tropicales del globo se fue llevando. Este fue uno de los jazmines que trajeron los europeos en sus barcos, ¿no? Con los recuerdos que traían,
cuando venían de la posguerra traían algo de su tierra. Y uno de estos fue el que trajeron, por eso le llaman el jazmín del país o jazmín de España. A pesar de que había sido introducido en España por allá por el 1400, 1500, no era español, pero era el recuerdo que traían, por eso se le llama el jazmín del país, ¿no? Este jazmín tiene un exquisito perfume y en los primeros años hace 2 floraciones al año, hace una de diciembre a marzo y la otra la hace por ahí por septiembre a octubre. Con el tiempo este jazmín va floreciendo todo el año y no para de florecer. Florece prácticamente todo el año. Solamente junio y julio, con heladas muy intensas, para su floración, y es el momento de podarlo. Cuando no esté en flor es el momento de controlarlo, porque es un jazmín que crece mucho, y al igual que el jazmín, estoy tomando mate, por si sienten un ruido raro, no se crean que es un ruido raro, sino que es mi bombilla. Esto lo aprendí en la facultad, los profes tomaban mate en agronomía, y de ahí me di cuenta que no era ningún pecado tomar mate delante de los alumnos, así que de ahí en más lo empecé a implementar. Algunos utilizan en Europa este jazmín para extraer algunas esencias. No es el jazmín con el que se sacan todas las esencias, pero bueno, algunas esencias se pueden hacer con las flores, macerándolas en alcohol, y se ha intentado utilizarlo para la industria farmacéutica, pero no da tan buen resultado. Ya después les voy a decir cuál es el que da resultado, ¿no? Pero esta planta, como les decía, después de ya 7 u 8 años de estar en el jardín, empieza a florecer siempre. Y también tira gran cantidad de flores al suelo. Y eso a mí me encanta, porque hace un nevado sobre el césped verde, muy lindo. Por ahí, si lo tenemos en una galería, hay que barrerla, y algunos se quejan porque se tiene que barrer, ¿no? Pero en el césped hace un nevado del césped y hace un aroma en el suelo. Desde el suelo sale el aroma, y desde la parte aérea. Por ahí suele ser afectado por la cochinilla si la hormiga negra pasea mucho, ¿no? Es uno de los problemas que puede llegar a tener, pero la cochinilla. Pero bueno, cuando se limpia en invierno, cuando caen las hojas, y se pela prácticamente, y detiene su crecimiento, que es el momento de podarlo, de hacer una poda de formación, uno va viendo en el momento de la poda si tiene algunas cochinillas, y se lo puede llegar a controlar con aceite emulsionable a la perfección sin ningún tipo de problema, ¿no? Acá tienen, fíjense, habitualmente el pimpollo puede o no formarse moradito, es medio rosadito, fuerte, que es una de las características del pimpollo de esta planta, que una vez que abre se abre blanco y tiene este perfume exquisito típico de los jazmines, ¿no? Necesita para florecer un mínimo de medio día de sol. Si no tiene medio día de sol no va a florecer muy bien. Soporta muy bien los 10 bajo cero, y bueno, hay que regarla en forma abundante para mantener una buena floración, y yo no le hago solo una poda, le hago 2 podas al año, una poda en pleno invierno y la otra poda ya por allá por noviembre arriba, para controlarlo un poco, porque si no se hace extremadamente grande. Era el jazmín de mi casa, de mi familia cuando era chico, y era el jazmín
por el que entraba el olor a jazmines por la ventana en las noches de verano, y no me olvido nunca más de eso. Entonces, ese es lo lindo de los jazmines, ¿no? Que marcan en uno una pertenencia, y actualmente lo tengo puesto en la ventana de mi habitación, y cuando me duermo en las noches de verano, hay algunas noches que no uso el aire acondicionado a propósito para que me ingrese el olor a infancia, ¿no? El olor a jazmines. Es muy lindo para tenerlo. Bueno, utilícenlo en glorietas, utilícenlo en quinchos, cuando está cenando la gente, esas noches de verano tienen ese perfume de este jazmín que es muy llamativo, ¿no? Tiene, bueno, múltiples propiedades medicinales, se utiliza como antiulcerosa las hojas de este jazmín, pero bueno, eso ya lo dejamos para los médicos, ¿no? Yo no me meto en ese tipo de cosas. Fíjense qué bonito que es, y la floración como la tiene. Hay un jazmín que tiene una floración idéntica a fíjense lo bonito, con unas ramas de Santa Rita al medio, con algunas ramas de Santa Rita al medio. Es un perfume, y es todo el año. Todo. Ahora, fíjense el piso, ¿no? Hay que barrer las hojitas, las florecitas que van cayendo, las tienen que barrer. Pero es tanto el perfume que dan, y tan agradable el perfume, que vale la pena por ahí inclinar la espalda con la escoba para recoger las flores, que es tan bonito como planta, ¿no? Es muy llamativo. Hay otro jazmín que es igual, es este es el jazmín polianto. El jazmín polianto es un jazmín que se utiliza mucho para balcones, y se utiliza mucho como planta de interior, porque es el único jazmín que florece en el interior de la casa. Lo pueden tener en una macetita, ahora se vende mucho en esta época, en maceta, un poquito antes, no en esta época. ¿Por qué? Porque es un jazmín que florece el 21 de septiembre. Todos los años, el día de la primavera, está tupido de flores, pero se siente el aroma a media cuadra de distancia. Es llamativísima la floración, y florece muy bien en el interior de las casas. O sea, si uno lo tiene todo el año afuera, en una maceta, en un lugar donde le dé mucha luz, va a formar los pimpollos a finales de agosto. Entonces, en septiembre uno lo pone en el interior de la casa, esa macetita, que suele ser un bols de 18 centímetros, 20 centímetros, y la ponen adentro, y con buena luminosidad, no hace falta que le dé sol de lleno, con buena claridad y con buena luminosidad va a florecer adentro, y va a ser un perfume impagable. Es un jazmín muy lindo, muy parecido al jazmín grandiflorus que vimos recién, en el tipo de flores, porque son muy parecidos, pero este florece solamente en septiembre. El otro florece todo el año. Pero la floración de es mucho más tupida, porque gasta toda su energía en el momento de la floración. Aguanta bastante bien el frío, 7 bajo cero soporta tranquilamente, pero la particularidad es esa, que en macetita, en interior, te llena de aroma un living, una galería, un lugar interno, lo llena de aroma en el mes de septiembre. Es lo más llamativo que hay. Fíjense que si llena un muro, se huele, pero a la distancia se huele este jazmín, que es muy llamativo. Acuérdense, jazmín polianthum es el nombre científico, y popularmente lo conocen como jazmín chino. Es un jazmincito muy lindo para llenar de aroma todo el mes de septiembre. Después de septiembre ya deja de hacer. Y ahora vamos a mi preferido. Mi preferido es el jazmín sambac. Este es mi preferido, y es uno de los más difíciles de tener. El sambac. Le llaman jazmín diamela, así le llamaban popularmente, las diamelas, ¿no? Porque antes pertenecía a las diamelas. Hoy es el sambac. Este es el jazmín de flores blancas, con el perfume más exquisito que se puedan imaginar. El inconveniente de este jazmín, el sambac, es que no soporta más de 2 grados bajo cero, o sea que las heladas más tenues lo matan, y bueno, hay que tenerlo en galería.
Yo, mi abuela en Belleville lo sabía tener en un lugar expuesto que soportaba 7, 8, 10 bajo cero. Y nunca saqué una planta de esas cuando después murió la planta por otro motivo. Nunca saqué y siempre me arrepentí porque esa genética había demostrado soportar. A mí en casa se me han muerto ya 3, porque yo digo, bueno, alguno va a aguantar. Y cuando una helada fuerte me los quema. Pero bueno, ya encontraré la genética de la casa de mi abuela, que estaba en Belleville, que era más frío que Córdoba, o sea que tiene que funcionar bien esa genética, ¿no? Jazmín Sambac es el que se utiliza, la industria lo utiliza para sacar las esencias de jazmines. Todas las esencias de jazmines para la industria farmacéutica se sacan de esta planta. El té de jazmín se hace de los pétalos de estas flores y no de la gardenia, como decían algunos, ¿no? Bueno, y se nos acaban los jazmines. Existe del jazmín Sambac, existe uno bajito que es que tiene estas inflorescencias. Cuídenlo de las heladas si llegaran a conseguir. Y después está el de que es de porte más extendido, una planta mucho más grande, pero de flores sencillas, de flores simples, ¿no? Bueno, se acabaron. Este es el jazmín de Amela, el jazmín más rico que vayan a probar. Si lo pueden llegar a conseguir, búsquenlo en los viveros, pero cuídenlo de las heladas. Galerías bien iluminadas con una tierra ácida y van a andar fantásticos y se van a acordar siempre de mí. Estos son los verdaderos Jasminum. ¿Por qué? Porque pertenecen al género Jasminum, que es como los catalogó la ciencia. Existen 190 más, 190 y pico más, pero por ahí no son tan interesantes como estos que hemos visto. Espero les haya resultado la clase y espero sus preguntas para la próxima clase, que va a ser las respuestas a las inquietudes que hayan tenido. Muchas gracias por estar ahí y nos volvemos a ver nuevamente en unos días.